queridos amigos, bienvenidos a su clase, nuestra clase. ¿Qué clase es la que nos toca? La clase de Shulchan Aruch. Bien, la clase de Shulchan Aruch traemos algo muy importante que es de la vida cotidiana de cada judío. Y en este caso, de cada judío varón. Vamos a hablarnos y vamos a hablar del tema de los tefilim, ¿sí? Esto es algo bien importante para cada judío. Ahora, grabar la mitzvah en el cerebro y en el corazón. ¿Por qué nos dice así? Grabar la mitzvah en el cerebro y en el corazón. Será como señal sobre tu brazo y como memorial entre tus ojos para que esté la ley de Hashem en tu boca, porque con poder fuerte te hizo salir de Egipto. Así nos lo dice en el libro de Shemot o Éxodo 13:9. Ahora, en el canal de Sulam Jacob o Escalera Jacob, tenemos cómo ponernos los tefilín, cómo se deben de realizar, el realizar un tefilín, que hicimos un video con Rabino Hillel Aguayo, cuál es la obligación de un sofer, qué es lo que debe llevar dentro de los pergaminos, en esto los klaf, que lleva dentro de cada batim, en los tefilín. Por favor, si usted quiere revisarlos y ver este video, por favor, siga scrolleando y va a encontrar los videos ahí para que usted pueda ayudarse y comprender sobre esta gran mitzvah. Ahora bien, dice, al ponerse los tefilín, o en este caso, algunos lo llaman filacterias, pero en hebreo es tefilín, sobre el brazo frente al corazón. O sea, cuando nosotros nos ponemos tefilín frente al corazón, y entre los ojos, en este caso va a estar siendo aquí en la parte enfrente de la cabeza donde termina el cabello, frente al cerebro, expresamos nuestra sumisión a Boreolam. O sea, nos sujetamos y nos ponemos en este caso en un nivel de sumisión a nuestro Creador. Las cajas de los tefilín contienen rollos de pergamino en los cuales están escritos los principios esenciales de la Torah. Y uno de estos principios esenciales del Torah es la unicidad del Creador, que hace converger a Él toda la creación para servirle. Y en este caso, su omnipotencia, su poder, en este caso, de poder de modificar que, según su voluntad, las leyes de la física que Él estableció. Bienvenida a clase. Que se manifestó en particular durante la salida de Egipto. Sabemos que hubieron muchas circunstancias cuando estaban los hijos de Israel, nuestros ancestros estuvieron allá en Egipto como esclavos, pues, hubieron situaciones de las cuales nos dice hasta la Torah y el mismo Midrash nos dice que hubieron circunstancias de fenómenos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del granizo con fuego. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Nunca se ha visto ver, en este caso, dos elementos que se juntasen, hielo o en este caso agua congelada con fuego. Es algo sobrenatural. Entonces, estas son de las cosas que nos hace recordar también, para ponernos los tefilín, la salida de Misraim, la salida de Egipto. Su poder de modificar según la voluntad las leyes físicas que estableció, que se manifestó en particular durante la salida de Egipto, su providencia milagrosa, la primordialidad del estudio de la Torá en su transmisión y de su práctica, así como los principios de recompensa y castigo. O sea que a través de ponernos nosotros tefilín, en este caso, ponernos tefilín, estamos aceptando tanto el yugo de su soberanía de Akadosh Baruj Hu, y al mismo tiempo estamos juzgando a nosotros mismos y podemos juzgar, ya que en este caso se tenía la costumbre antes de ponerse los tefilín todo el día se ponía el tefilín para poder también sojuzgar, ¿ya? Igual los dayanim o los jueces de un tribunal tenían que utilizar los tefilín cuando estaban juzgando. Ahora, por medio de este acto diario,
grabamos estas verdades en nuestro espíritu y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al ponernos los tefilim, estamos aceptando de que hay un ser superior también sobre nosotros. Y sometemos estos órganos, ¿qué órganos? Nuestra mente y nuestro corazón al servicio de Akadosh Baruj Hu. Y sabemos que esto es verdad, para consagrarle nuestros pensamientos y nuestros actos nada más a Él. O sea, no podemos estar pensando constantemente en cosas banales, sino que al ponernos los tefilín estamos en un constante conexión con Hashem. Así también nos mencionan nuestros jajamim y explican lo que está escrito en el versículo que dice, los judíos tenían luz, alegría, regocijo y gloria. ¿Y dónde está escrito esto? Está escrito en el libro de Esther 7:16. ¿A qué se refiere con respecto a la gloria? Se refiere a la gloria de los tefilín que están puestos o colocados en los brazos y en las cabezas de los hijos de Israel. Efectivamente, sabemos que el deseo que predomina en el hombre es la de distinguirse. La mayoría va por cuestiones banales, más que todo por lo físico, la moda, ¿cierto? El hombre quiere distinguirse y verse mejor, ¿sí? Cada uno se enorgullece de poseer una cualidad exclusiva. Tal orgullo es reprensible, pues hace uso de las cualidades que no son propias, sino dones divinos para afirmar su yo. Uno no puede afirmar su individualidad si contiene una dedicación total al Altísimo. En este caso, nosotros tenemos que servir constantemente a Hashem. Tenemos que servir constantemente a Hashem. En este caso, all right, sorry por interrupción, uno puede afirmar su individualidad si consiste en una dedicación total al Altísimo. Este caso dona a su creador lo más íntimo de su ser. Se vanagloria únicamente de pertenecer a Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Que con nosotros, al ponernos tefilín, tanto el del brazo como el de la cabeza, estamos siendo prácticamente pertenecer a Él, ser parte de Él. En pocas palabras, considerarnos sus siervos fieles a esta situación estamos hablando. Esta gloria a la que nos referimos es proclamada, ¿por qué? Por los tefilim, ya que está escrito en el versículo que dice, y verán todos los pueblos de la tierra que llevas en ti el nombre de Hashem y te temerán. Y te temerán, tal como está escrito en el libro de Barim 28:10. Y aquí, este es el secreto. Y este es un gran secreto. ¿Qué secreto es este? Para la guerra, si se han dado cuenta, hoy por hoy, la mayoría de los de Sahel llevan sus tefilín y se ponen los tefilín. Y cuando estamos en guerra debemos ponernos tefilín. ¿Para qué? Para que las naciones nos teman. ¿Pero por qué? No es que nos teman a nosotros, es que teman a Hashem, teman al nombre que está escrito sobre tu cabeza. Y verán los pueblos que la esencia de la nación de Israel es su pertenencia a Kadosh Baruj Hu y su misión a él, en este caso su sumisión a su servicio, su abodá a Kadosh Baruj Hu. Y temerán entonces la manifestación de la divinidad que irradia de ella.
sea que a nosotros, al ponernos tefilín, mire cuán bello es esta mitzvah, cuán importante es esta mitzvah. Ahora, ¿cuáles son las virtudes que trae consigo ponerse los tefilín? Los tefilín son un signo de libertad, un signo de libertad, un signo de gloria, del cual somos los dignos portadores, como está escrito en el libro de Ezequiel 24:17, que dice, ata sobre ti tu corona de gloria. Es una corona de gloria. Cuando te pones los tefilines, es una corona que te estás poniendo. Es algo hermoso esto. Temerán entonces la manifestación de la divinidad que irradia de ella. Ya hablamos de esto, ok. Ahora, si solo es digno del título de hombre libre el que se libera de la presa del mal y se somete voluntariamente a la Torá y a sus mandamientos, y así nos lo menciona el Pirkei Avot, de que aquella persona que es libre es aquella capaz de dominar su mala inclinación y someter toda esta mala inclinación al servicio de Hashem. Pero como nos lo indica la palabra tefilim, deriva de la raíz hebrea que se dice pelilim. ¿Qué es pelilim o qué significa pelilim? Significa como un juez, o es un juez. Gracias a los tefilim, juzgamos y subyugamos nuestro instinto al mal y nos liberamos de él. Por lo cual, quien lleva tzitzit y tefilín y es protegido del pecado. ¿Y dónde aprendemos esto? Que quien lleva tzitzit y tefilín puestos es liberado del pecado. Lo encontramos en el Masejet Menahot 43b. Para aquellos que puedan buscar o tengan el acceso a un Talmud, puede buscarlo ahí. Ahora, comprendemos por consiguiente la afirmación de nuestros jajamim, que dice que es gracias al mérito de los tefilín, óigase, gracias al mérito de los tefilín, que el pueblo de Israel heredó la tierra de Israel. Dice el Midrash, que cuando los hijos de Israel iban atravesando el Yam Suf y estaba el malaj de los egipcios reclamándole a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué le das oportunidad a ellos si son idólatras? Y Kadosh Baruj Hu les dice, no, porque ellos van a hacer la unicidad de mi nombre y la van a utilizar bajo su brazo y la van a utilizar bajo su cabeza. ¿A mérito de qué? El mérito de los tefilín. Y por esto ellos van a heredar la tierra. Por ende, lo estoy diciendo parafraseadamente, ¿ok? Lo que dice el Midrash. Ahora, dice, comprendemos por consiguiente la afirmación de nuestros jajamí que gracias al mérito de los tefilín, que el pueblo de Israel heredó la tierra de Israel, pues solo al adquirir la verdadera libertad, esa tierra de herencia le fue otorgada. Gracias a la virtud y al poder espiritual de los tefilín, podemos en estos tiempos difíciles tomar posesión de Eretz Israel e imponernos a todas las naciones. Ahora comprenderán por qué el Rebbe de Lubavitch les decía a sus shlochim o sus shaliachim que fuesen y buscasen judíos y que les pusiesen los tefilín. ¿Por qué creen? Para poder obtener y estar en la tierra de Israel, porque este es el mérito. Al ponerte los tefilín, tú estás ayudando a las personas que están allá a ser protegidas por el mérito de ponerte tefilín. Hay muchas bellas historias solo por el mérito de ponerse tefilín, que mucha gente se ha salvado la vida. Ahora, el judío que desprecia, óigase bien, el judío que desprecia
este precepto compromete la integridad del judaísmo. Compromete la integridad del judaísmo. Por eso, cuán importante es que todos los días al levantarte, si no pudiste en la mañana ponerte el tefilín, póntetelos en la tarde. Es importante. Además, recibe el calificativo, oigas el calificativo que se le acredita a esta persona infame de no ponerse los tefilín. Se le considera como pecador de Israel con su cuerpo. Cuerpo que no está atado a la mitzvah. Fuerte. Con el propio eterno que esto le acarrea a él. Y no solo o sea, esto es al comparado a que, esto es comparado a aquella persona que está montada en una barca con varias personas. Pero esta persona empieza a hacerle huecos a la barca. Esto se compara a esto, porque si él no se pone tefilín, está afectando a los demás, nos afecta y todos somos responsables uno de los otros. Y por ende tienes que ponerte tefilín. Pero los tefilín estos solamente son para judíos, no para una persona que no es judía. O sea, que no vaya a venir la persona a decir, es que porque yo me emocioné y me voy a comprar un par de tefilín y me los voy a poner. No, te estás perjudicando más a ti mismo. Pero esto es para los judíos, para los hijos de Israel, ponerse los tefilín. Esto es bien importante que lo tengan en presente. Ahora, en cambio, nuestros jajamí nos enseñaron que la práctica de la mitzvah del tefilín es fuente de longevidad. Óigase, ¿quieres vivir? ¿Quieres ser más tiempo para vivir? Ok, ¿qué dice nuestros jajamí? La práctica de la mitzvah de los tefilín es fuente de longevidad, hace expiación de nuestros pecados, nos protegen del Geinam, del infierno, y nos abre el acceso a la vida eterna, y así nos lo dice en el Masejet Menajot 44b. Imagínense, quiere tener longevidad, quiere tener expiación de sus pecados, quiere ser protegido del destino del Geinom y que pueda tener una accesibilidad al Olam Haba, a una vida eterna. Póngase los tefilín. Simple. Pero dicen unos, es que no me lo quiero poner, qué tedioso todos los días levantarme y ponerme los tefilín, sacarlo de la bolsa y ponérmelos y luego quitarlos y volverlos a enrollar y ponerlos dentro de la bolsa. Cuán hermoso es una persona que se pone los tefilín y cumple la voluntad de su creador. Ahora, uno de los mandamientos más importantes de nuestra ley es colocarse los tefilín cada día. Pero hay una excepción. ¿Cuándo no se ponen los tefilín? A ver, estudiantes, ¿qué días no se ponen los tefilín? En Shabbat y en En fiestas. Shabbat. Muy bien. A ver, ¿qué otro día? Yom Kippur. Yom Kippur. Y Estamos hablando de Yom Tov y Hol HaMoed. Esos días está completamente prohibido. Ok. Ahora, traigo algo que está escrito en el Masejet Berajot 6. Pequeño resumen de lo que está escrito ahí con respecto a los tefilín, que habla sobre los tefilín de Hashem. Puede decir, ¿acaso Hashem usa tefilín? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Ok? Dice la Gemara, trae un relato en nombre de Rabí Bar Abba Ada, que relató de Rabí Itzhak. Y hace la pregunta, ¿de dónde sabemos que Akadosh Baruj Hu se pone tefilín cada día? Lo toma de uno de los capítulos que está escrito en Yahoo 62:8, que dice, Dios ha jurado
con su mano derecha y le ha dado fuerza a su brazo. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de la mano derecha, sabemos que con la mano derecha nosotros bendecimos, con la mano derecha nosotros damos porque tiene fuerza. Con la mano derecha, cuando nosotros levantamos el Sefer Torah para hacer Akba, lo enrollamos, lo colocamos también en nuestro hombro derecho. O sea, esto tiene mucha fuerza. Cuando hablamos de la mano derecha que tiene fuerza para cargar la Torá y le ha dado honor a su brazo, perdón, y le ha dado fuerza a su brazo. ¿A qué quiere decir esto, darle fuerza a su brazo? Le está refiriendo a la izquierda, al brazo izquierdo que van puesto los tefilim. Y así nos lo dice en el libro Tehilim 29:11. Por cierto, vamos a leer lo que dice en el libro Tehilim 29:11. A ver, dice Tehilim 29:11. Adonai dará fuerza a su pueblo. Adonai bendecirá a su pueblo con shalom. Adonai os le amó y tem. Adonai yevarech et amo ba shalom. Entonces, ahora, ¿qué representa las 7 vueltas que nosotros le damos nosotros a nuestro brazo cuando nos ponemos los tefilim? Representa a las 7 vueltas o las sheva vueltas que da la novia al lado del novio bajo la jupa o el palio nupcial. Me cayó la estuche de los glases. Dice, del novio bajo la jupa del palo nupcial. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cada mañana? ¿Qué hacemos nosotros cada mañana? Nos damos 7 vueltas alrededor del brazo que representa esto, que nos estamos desposando con Kadosh Baruj Hu cada mañana. Y dice la Gemara, y hace un cuestionamiento la Gemara. ¿Qué es el cuestionamiento que hace la Gemara? ¿Qué está dicho en los tefilín que te pone Hashem? ¿Qué dice? Porque sabemos que nosotros entre los tefilín, y vamos a buscarlos, más adelante vamos a hablar con respecto a esto, lo que traen los tefilín que nosotros usamos. Pero ¿qué dice en los tefilín que usa Kadosh Baruj Hu? Dice Rabbi Nachman ben Itzhak a Rabbi Ijía ben Abin, los tefilín que tiene a Kadosh Baruj Hu en su cabeza, dice, ¿y quién es como tu pueblo Israel? Una nación única entre las naciones. Al momento que Am Israel se pone los tefilín, afirma que Hashem es uno y único. Así mismo Hashem, cuando se pone los tefilín, afirma que Am Israel es único. La Gemara nos continúa diciendo y dice, Hashem dice a ustedes, me hicieron una sola entidad en el mundo. ¿Cuándo nosotros hicimos una sola entidad en el mundo a Kadosh Baruj Hu? Cuando los hijos de Israel, frente a su padre Israel, hicieron Shema Israel. Vaga redundancia todo lo que dice, ¿sí? Ahora, aquí fue donde empezamos a decir el Shema Israel. Pues ustedes afirman diariamente el Shema Israel, donde se establece mi unicidad, como está escrito en Devarim 6, capítulo 6, versículo del 5 al 9, que es lo que está escrito en los tefilim de la cabeza, y el del brazo está escrito en Devarim 11, capítulo 11, versículo 13 al 21. Esto es lo que está puesto en los tefilim, tanto el de la cabeza como lo del brazo. ¿Ok? Ok. Con esto ya hemos agotado
parte de la introducción a los tefilín. Los tefilín es un poquito extenso, pero vamos a terminarlo el día de hoy, con la ayuda de Hashem. Ahora, descripción de los tefilín. Los tefilín contienen 2 cajas cúbicas. Aquí tengo mis par de tefilín. A veces vienen en una bolsita, ¿sí? Hay 2 tipos de tefilín. Uno que es el de Rashi y el otro es el de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam. Bueno, los voy a dejar así porque no quiero sacarlos, pero para dar una idea, estos son, más adelante los vas a... Pero vienen con su caja plástica o su protector plástico, con su resubot, ¿verdad? De cuero. Y hay una gran diferencia entre uno y el otro. Por supuesto, también hay de determinada calidad. Uno es Peshutim y el otro es Gasot. El otro es Gasot. ¿Cuál es la diferencia del Peshutim y el Gasot? Peshutim es de una calidad un poquito inferior, pero Gasot es un poquito de mayor calidad y de mayor durabilidad. Ahora, los tefilín consisten en 2 cajas cúbicas, como mencionado, de brazo y de cabeza, confeccionadas de cuero de un animal puro. ¿Y a qué nos estamos refiriendo de animales puros, queridos estudiantes? ¿A qué nos referimos? Animales kasher, Animales kosher, como la pero vaca. puros se refiere de qué? A ver, amplíense un poquito en el tema. A ¿Tiene ver, que David ser un tema de Islajo, origen? del origen. Ok. Por si debe David ser una Islajo. vaca, tiene que ser igual, ¿no? Sí, macho, sí. Ok, sí. A ver, por favor, David, ¿a qué nos referimos con un animal kosher? El animal kosher es el animal puro, que es válido para poder servir de alimento. Que es válido, que es puro para poder servir de alimento también. Pero en este caso, para poder utilizar y hablar de hacer los tefilim, regularmente los hacen de cuero de vaca, ¿verdad? O en este caso, si no se encuentra, pueden hacerse de cordero o de cabrito. Todos estos son admisibles para poderse hacer, pero el más duradero sabemos que es, y el que más utilizan en este caso es el de vaca. Ahora, para aquellos que, ya dije esto a la introducción de la clase, pero para aquellos que quieran saber cómo se hace, de qué manera se hacen los tefilín, una explicación sobre esto, tenemos un video en nuestro canal con el rabino Hillel Aguayo de Chile. Ok, que él está estudiando para ser Sofer Stamp. Ahora, ¿dónde encontramos la fuente que debe de ser un animal puro para hacer esto? Lo encontramos en Orah Haim 32, 37. ¿Ok? Las bases de las cuales pasan las correas de cuero con nudos para ajustarlas alrededor del brazo y de la cabeza respectivamente. Las cajas, en este caso los batim, contienen pergaminos. Estos pergaminos se le llaman claf. Ya hablamos de esto en uno de los videos, en los cuales fueron escritos a manos. ¿Por quién? Por un sofer certificado, o sea, es un rabino que estudió para esto, para hacer este trabajo. Este es un trabajo muy santo, muy sagrado. Y ellos también escriben los Sefer Torah, también escriben lo que son los pergaminos, los clav que están para los Netzuzot. Pero en este caso, con respecto a los tefilim, hay 4 pasajes que lleva escritos, que están escritos en la Torah, que no lo comanda la Torah, que es Kadesh Likol Behor, que está con respecto a Shemot, capítulo 13, de versículo 1 al 10,
Vehaya ki yeviaja, que está con respecto a Shemot 13, capítulo 13, versículo 11 al 16. El Shema está escrito en Devarim, capítulo 6, de versículo al 4 al 9. Y Vehaya im Shmoa, que está en Devarim, capítulo 11, de versículo 13 al 21. Ahora, ¿cómo debemos tener o cómo debemos empezar a manipular o usar estos tefilín? Al momento de ponerse los tefilín, y esto tiene que tenerlo muy en cuenta, querido estudiante, todos nuestros pensamientos han de conectarse directamente a nuestro Creador, que nos encomendó este precepto. De acuerdo con el contenido de los tefilín, hemos de pensar que Hashem es el creador del mundo y nos sacó de Egipto, ponernos los tefilín respectivamente sobre el brazo izquierdo frente al corazón y sobre la cabeza frente al cerebro como señal de recordatorio que todos nuestros pensamientos y todas nuestras voluntades han de ser sometidas a la orden de nuestro Creador. ¿Cuán importante es esto? A veces nuestra mente nos quiere gobernar, nuestro propio ser nos quiere gobernar, el mismo cuerpo quiere hacer la maldad. Al ponernos los tefilín, sujetamos esa mala inclinación y al momento de que sujetamos esa inclinación, nosotros estamos sometiendo esa mala inclinación para hacer el servicio de Hashem. Ahora, ¿cuándo se colocan los tefilín? Ya mencionamos con anterioridad que hay que ponérselos todos los días, pero hay días en específico que no podemos ponérnoslo. En este caso ya hablamos que en Shabbat, en Yom Tov y en Hol HaMoed. ¿Y dónde aprendemos que debemos ponerlo todos los días? Lo aprendemos de lo que está escrito en Hol HaMoed 30. Perdón, en Orah Haim, perdón, Orah Haim 30. Excepto en estos días de festividad. Y llevarlos puestos durante la oración de Shacharit, la oración de la mañana. Ya mencioné con anterioridad que nuestros sabios de antaño lo usaban todo el día, se ponían todo el tefilín todos los días, pero hoy, por las circunstancias y los tipos de trabajo que hacemos, no podemos estar teniendo puestos los tefilín todo el día. Entonces, hay que ponerlo en el momento oportuno, que es en el rezo de Shacharit. No se pone los tefilín en Shabbat, ya mencionamos los días festivos, porque Shabbat y los días festivos son simanim, o sea, son signos de pacto que reemplaza, en este caso, el signo de los tefilín. Vamos a hablar del caso de Shabbat. Nos dice que es una señal por la salida de Misraim, igual, de la misma manera, los tefilín es una señal que nos recuerdan la salida de Misraim, de Egipto. Por ende, no podemos ponernos los tefilín en Shabbat, en Hol HaMoed, y no ponerlo en este caso tampoco en Yom Kippur. Ahora, los días de la semana, si no tenemos puestos los tefilín en el momento que recitamos el Shema, que contienen el precepto de los tefilín, es como si estuviéramos contradiciendo nuestra acción y nuestro testimonio, y así nos lo dice en este caso Orah Haim 25:4. Pero si no disponemos de tefilín y hasta conseguirlos pasaría la hora límite de la recitación del Shema y de la Amidá, podemos rezar sin los tefilín. O sea que aquí no puede decir, es que como no tengo tefilín, yo no voy a hacer la tefilá. Es tu obligación de hacer la tefilá. Hasta que tú consigas un par de tefilín que tú los puedas usar.
Por ende, pero tienes que pedirlos prestados si no lo tienes, para cumplir con la mitzvah. No los podemos, no los podemos. Ahora, si en caso que no encontró tefilín, no encontró tefilín, y los pudo encontrar hasta el rezo de Minjá, no lo ponemos para la oración de Minjá y diremos de nuevo el Shema con los tefilín. ¿Ok? Colocarse los tefilín es una mitzvah en sí que puede realizarse durante todo el día. A partir del momento en que existe suficiente claridad para distinguir a 2 metros a una persona que se conoce vagamente. Y así rige también con respecto a los tzitzit. ¿Se recuerdan que hablamos de esto? De los tzitzit. De que cuando rige ponerse tzitzit. Bueno, rige ya ponerse tzitzit desde el momento en que tú ya puedes ver casi al momento de 2 metros y poder distinguir a una persona que tú no la conoces, que la conoces muy vagamente. Entonces, ya en ese momento tú ya puedes ponerse tzitzit. De la misma manera es con los tefilín. Hasta la puesta del sol. O sea, hasta la puesta del sol rige la mitzvah. Ya cuando cayó el sol ya no rige la mitzvah, por ende no te tienes que poner tefilín ni los tzitzit. Si se puso tefilín para minjá, se los quitará antes de la puesta del sol. Y así nos lo menciona en Orah Haim 32. Ahora, modo de ponerse los tefilín. En este caso, hay un video en canal que primero, ya hemos explicado muchas veces, dice, primero se debe poner el talit. Se pone el talit, saca el talit, hace la bendición correspondiente. Ya dimos la clase de Shulchan Aruch también con respecto al talit. Ahora estamos con los tefilín. Por ende, saca el talit, hace la bendición, se lo pone y luego tomará sus tefilín y se pondrá a ponérselo, procederá a ponérselo. ¿Por qué es de esta manera? Existe un principio según el cual hemos de ir subiendo en santidad. O sea que sabemos que al ponernos el talit, ya tenemos un grado de santidad. Al ponernos los tefilín, subimos a otro grado de santidad. Entonces, así es como se debe hacer. Ahora, primeramente se pone el tefilín del brazo, no se pone de la cabeza. Algunos dicen, ¿cómo ponerme la cabeza? No, primero se pone el del brazo y luego se va a poner el de la cabeza. Ahora, rabino, ¿qué pasa en mi situación? Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo. Hashbe Shalom, lo aleino, pero si ya sucedió que una persona no tiene brazo, ¿cierto? No tiene brazo, entonces está exenta de ponerse el tefilín del brazo y cumplirá con la mitzvah solamente con ponerse el tefilín de la cabeza. En mi comunidad había un señor, precisamente él ya falleció, su memoria sea bendita. Él, la comunidad donde yo voy, aquí en Jabat, él no tenía su brazo. Prácticamente de aquí no tenía el brazo. Pero él, ¿qué hacía? Ok, se ponía el brazo, el tefilín del brazo, se lo enrollaba completamente y se ponía el de la cabeza, pero no tenía la mano. Prácticamente esta parte de aquí para acá no lo tenía. Ahora, ¿cumple con la mitzvah? Claro que sí, cumple con la mitzvah. Ahora, si no tiene el brazo, entonces, ¿qué va a proceder a hacer? Ponerse el tefilín de la cabeza. Entonces, no hay excusa de que, mira, es que porque no tengo un brazo, no voy a poner el tefilín. Tiene la cabeza. Entonces, cumples con el tefilín. Después de colocarlo en el brazo, y esto tiene que ser a la altura del bíceps, disculpas que estoy moviendo mucho esto aquí, mueve mucho. Ok, después se agarra el tefilín, se pone la argolla completamente hasta acá, luego se estira la correa, al momento de estirar la correa,
se hace una bendición. Sabemos que estamos en una clase, pero no nos gusta hacer bendiciones, en este caso, o verajot levantando. No nos gusta hacer eso. Entonces sabemos que eso está prohibido. Ahora, la bendición al momento de apretar el nudo o la argolla es Asher que lo apretas, ya cuando lo apretas, da una vuelta, esa vuelta no se cuenta y empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Todo eso acá, 7 vueltas. Luego enrolla la correa, todo lo que le sobra, y coge el tefilín de la cabeza. Ya lo extendió, lo sacó de su caja y lo coloca a la altura donde termina el cabello. Y centrado las dos esquinas del tefilín que rijan a los ojos. El nudo que tiene el tefilín en la parte trasera debe de encajar en el orificio hueco que hay entre lo que es el cráneo, donde termina el cráneo, y el cuello. Los resuot los coloca uno de cada lado que caigan sobre el pecho. ¿Ya? Inmediatamente, cuando terminó de hacer esto, desenrolla todo lo que se enrolló en la mano y empieza a enrollar lo del dedo. Una vuelta en el dedo, otra vuelta en el dedo, otra vuelta. Son 3 vueltas. Y hace la finalización. Algunos hacen una shima aquí, otros hacen una shima acá, otros hacen se juntan estos 2 dedos. Están varias costumbres en este caso de cómo anudarlo. En el canal de Sulam Jacob o Escalera de Jacob, nosotros tenemos un video cómo es que nosotros nos ponemos los tefilín. En este caso, la costumbre de nuestra comunidad es Mizrahi Sefardí. Por ende, de esa manera lo usamos. Ahora, hay varias comunidades que lo ponen de determinada forma. Por ejemplo, Chabad tiene su estilo de ponerse su tefilín. Nuestros hermanos Ashkenazim usan su forma de ponerse los tefilín. También, en este caso, sefardíes, portugueses, españoles, trae su forma de ponerse cómo terminar de hacer el rematado de cerrar lo que es los tefilín. Por ende, para aquellos que quieran practicarlo, hay un video dentro de o sea, ya es judío, si es judío y nunca supo cómo ponerse los tefilín, ahí está el video para que empiece a ensayarlo. Ahora, si usted está haciendo un proceso de conversión, por favor, absténgase de ponerse tefilín, por favor, hasta que usted cumpla su proceso de conversión. Ahora, nuestros amigos no judíos, por favor, no se pongan tefilín. No les corresponde a ustedes hacer este tipo de obligaciones. Ahora, en este orden de ideas, ya terminamos con respecto ahora. ¿Qué sucede si hubo una interrupción entre el transcurso de ponerse los tefilín del brazo, ¿sí?, al de ponerse la cabeza? Entonces, deberá decir una verajá que terminará al mitzvah tefilín. ¿Ya? Al mitzvah tefilín. Entonces, se pone la cabeza y luego hace el remate para poder enrollarse lo que tiene que terminar con la mano. Ya puede proceder a hacer sus rezos. Ahora, ¿qué pasa con un zurdo? Una persona que es zurda. Tú, rabino, me estás diciendo que debe ponérmelo en el lado izquierdo, en el brazo izquierdo, pero yo soy zurdo. Bueno, hay un punto con respecto a esto. Dice, un zurdo que escribe y efectúa todos sus quehaceres con la mano izquierda, se pondrá el tefilín en su brazo derecho, ya que el principio es que la mano fuerte coloca el tefilín
en el brazo débil. ¿Y dónde lo aprendemos esto? Lo aprendemos de Orahaim 27:6. Ahora, las cajas de los tefilín, en este caso los batim, han de colocarse directamente sobre la piel, que no haya nada que lo estorbe. Vamos a hacer un ejemplo. Vengo y quiero ponerme los tefilín encima del saco. No cumplo con la mitzvah, ya que nos dicen nuestros jajamim, y esto es tanto de Rabanán, como de Oraita, como de Rabanán, que no puede haber una interrupción, porque esto tiene que estar pegado, el tefilín tiene que estar tocando la piel. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner un ejemplo. Si tengo un reloj, ¿me lo dejo o me lo quito? ¿Me lo dejo o lo quito? No, lo Hay tienes que que quitar. Lo tengo que quitar. Exacto. Si voy a poner ejemplo, tengo un anillo en el dedo medio de mi mano, ¿voy a poner ahí los tefilín encima de ese anillo? ¿Sí o no? No, no. No, porque no cumplo con mi obligación. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que vamos a hablar que tuvieron una cortada y tiene una gasa que se cortó, estuvo trabajando y se cortó? ¿Se puede utilizar el tefilín encima de esa gasa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos. Yo digo que sí por el tema de salud. Exacto, por el tema de salud. Salud, bye bye. All right, be careful. Ok, por ende, cuando nosotros tenemos una cortada y tenemos, vamos a obtener, no sé cómo la llamarán en su país, una curita, una bandita, que en Estados Unidos le dicen bandit, se pone la bandita, entonces, si puede hacer que la correa no caiga en ese lugar, mucho que mejor. Y es aceptable. Y se puede poner el tefilín así. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. ¿Dónde aprendemos todo esto que he mencionado? Luego aprendemos de Orahaim 27:2. Ahora, vamos a hablar con respecto a la santidad de los tefilín. Y sabemos que hay una santidad al usar esto. En todo tiempo en que tenemos colocados tefilín, hay que conducirse de acuerdo con su santidad. ¿Qué quiere decir esto? No con ligerezas, no con bromas de mal gusto, ni mucho menos bromas de buen gusto. Evitar a tener ventosidades o a tener gases y no dormirse con ellos. ¿Dónde aprendemos esto? Lo aprendemos de Orahaim 44:1. Ahora, muy particularmente cuando se lleva puesto los tefilín, tiene que destacar de su mente todo, o sea, debe sacar de su mente todo tipo de mal pensamiento. Hay una historia que la escuché de uno de mis maestros, uno de mis rabinos, dice que hubo una persona que tuvo malos pensamientos y que cuando tuvo esos malos pensamientos, las letras volaron, se desaparecieron. Hay varios relatos sobre esto. Hubo otra persona que, que cuando tuvo malos pensamientos se dio cuenta de que no era correcto, no era nada normal, porque era una persona muy justa. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué lo motivó a él a hacer esto? Se fue, cogió su tefilín y fue directamente con un sofer para que lo revisase. Cuando lo revisó, los tefilín estaba borrado, ciertas letras estaban borrados. Entonces tuvo malos pensamientos a raíz de esto. O sea, hay mucha santidad en esto y hay que saber cómo cuidar de ello. Hay varias historias también con respecto a los tefilín de grandes jajamim, que muchas veces, como son de grandes
tzadikim, al venderse, las personas, gracias, al venderse, o sea, cuando fallecían, pues las esposas no sabían de qué hacer con los tefilim, o sea, los llevaban con el rabino del lugar, pero algunos, como sabían que estos tefilim correspondían a grandes tzadikim, venían y pedían, pagaban grandes sumas por querer tener esos par de tefilim. Entonces, ¿por qué? Porque estos grandes jajamim tenían pensamientos de bondad y pensamientos buenos, y se dice de que cuando se puede conseguir de unos tipos de tefilín así, trae santidad también a la persona. Hay muchas historias con respecto a este tipo de los tefilín. Ahora, no hay que colocar, esto es lo que he mencionado con respecto a los pensamientos puros, hay que tener pensamientos puros cuando uno se pone los tefilín. Esto lo menciona en Orah Haim 38:4. Ahora, no hay que colocar, y cuídese de esto mucho, no hay que colocar los tefilín en un banco donde usted se sienta. Usted lo sacó, está fuera de su caja y de su pouch y lo puso allí, porque sabemos que nuestras posaderas, a pesar de que tenemos nosotros pantalón o los underwears abajo de los pantalones y todo esto, es un lugar completamente impuro, y poner esto, los tefilim, en esos lugares está contaminando o está poniendo su tefilín en un lugar impuro. Entonces hay que cuidarse de eso. No hay que ponerlo en, en un banco o donde está sentado. Por eso, en la mayoría de las sinagogas, los Beit Midrashot son mesas y sillas. Y es donde usted pone sus tefilín, su par de tefilín, y ahí es donde usted se pone muy tranquilamente sus tefilín, pone el de la cabeza y todo esto. Cuando se las quita, los pone de vuelta, se los enrolla y los aguarda de vuelta. Pero están sobre una mesa, no donde uno se sienta. Ahora, si se le caen los tefilín, ¿qué pasa, rabino, si se me cayó el tefilín al suelo? Bueno, tiene que ayunar ese mismo día. Tiene que ayunar. Si se le cayó un par de tefilín, cualquiera de los dos, ya sea el del brazo o el de la cabeza, tiene que ayunar. Ahora, si sabemos que la persona tiene problemas pépticos o la persona no puede hacer ayuno y está dictaminado por un médico, entonces, ¿qué debe hacer esta persona? Debe de darse de acá. Ahora, ¿qué sucede, rabino, si se me cayó mis par de tefilín, pero estaban dentro de la bolsa, dentro del pouch? Entonces, no debe de ayunar, pero es aconsejable que dé acá. Ahora, ¿cómo quitarse los tefilín? Los tefilín deben de quitarse de la siguiente manera. Sabemos que el primero que se debe poner es el brazo, ya sabemos que nos lo pusimos, luego el de la cabeza, ¿cierto? Ahora el orden es a la inversa. Venimos, empezamos a quitar lo de la mano, lo que tenemos enrollado, el remate que hicimos aquí en la mano, y las tres vueltas que tenemos aquí, y lo enrollamos de vuelta. Y luego quitamos el de la cabeza, lo metemos en su cajita, le hacemos el doblez mariposa, los enrollamos y lo metemos en su bolsita. Luego procedemos a quitar las 7 vueltas del brazo, quitamos donde nosotros apretamos, sacamos la argolla con todo el tefilín, lo metemos en su cajita, lo apretamos, lo enrollamos, lo ponemos bien bonito, bien arregladito dentro de su bolsa, y esta es la forma correcta de cómo quitarse los tefilín. Y así nos lo dice en el Orah Haim 38:3. Ahora, aquí vamos a entrar a un tema con respecto a cómo debo de hacerme de tefilín, cómo puedo comprarme un par de tefilín y cómo puedo examinarlos para que estos sean kasher. Bien,
Hay que comprar los tefilín solo de personas temerosas de Akadosh Baruj Hu, sinceras, dignas de confianza, ya que la preparación de los tefilín requiere la aplicación estricta de muchas reglas. Como mencioné, hay un video, estamos con el rabino Hillel Aguayo hablando de esto, y él nos explica a ciencia cierta todo lo que debe llevar esto. Es más, no solo él menciona, hay muchos grandes rabinos, soferim, que recomienda que uno debe de buscarse a un buen sofer, como un médico, uno debe de buscarse. Mi papá decía esto, tú debes de buscarte un buen médico, un buen sastre, ¿ya? Y un buen sofer. Y un buen contador, que es lo más importante. Entonces, esto y un buen abogado. Pero bueno, estos son otros temas. Es un poquito de broma para alegrar la clase. Por cierto, volviendo al tema. Entonces, con respecto al tefilín, debe buscarse un buen sofer. Que usted sepa que esa persona es temerosa del cielo. Que tenga Yere Shamayim, Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, y que haga todo kasher. Porque hay personas inescrupulosas que vienen y engañan y hacen, no es que sea, y vamos a hablar las cosas así. Hay judíos sinceros y hay judíos también no sinceros. Y hay personas que no son judías también y que hacen por tratar de ganar dinero, agarran y copian toda la forma, todo igual a los tefilín. Todo igual a los tefilín que uno ocupa. Pero adentro, los pergaminos no son kasher completamente. Las letras están unidas con otras, no están completamente bien formadas las letras, o no llevan los espacios correspondientes que deben de llevar. Entonces, o las dimensiones específicas de los tefilín no tienen esas dimensiones, entonces esto vuelve el tefilín completamente pasul y por ende no se puede poner los tefilín y no cumple con la misma. Y mucha gente ha sido estafada por esta razón. Ahora, curtir el cuero de los batim y los clav y las correas debe ser con la intención de ¿qué? ¿Cuál es la intención de esto? La intención específica de destinarlo para la mitzvah de los tefilín. Fabricar con exactitud las cajas cúbicas, como hemos mencionado, escribir a mano en los pergaminos según un orden y una forma de letras y de disposiciones específicas. Asimismo, hay que dar a revisar los tefilín a un sofer o un escriba competente por lo menos 2 veces cada 7 años para que averigüe si no se borró alguna de las letras del pergamino. Ahora, los tefilín o los baitín, correas, han de ser pintados de color negro con una tinta especial. Si con el uso perdieron el color, hay que volverlos a pintar. Por cierto, en ciertas judaicas ya venden, voy a poner esto, ciertos plumones como este, pero este no es, yo tengo ahí, pero tengo que buscarlo, que ya algunos tefilín se me han completamente raspado por el uso. Entonces, uno viene y los marca y los pinta con ese rotulador. Y ese rotulador es completamente kasher para utilizarlo y pintar, en este caso, los resuot o los batim, en este caso, para poderle darle su color negro correspondiente o característico de ellos mismos. Hay que volver a pintarlos con la intención de declarar de hacerlo conforme a la exigencia de la mitzvah. Dudas y preguntas, queridos estudiantes, hasta aquí con la clase. ¿Dudas?
Yo tengo ¿Preguntas? sí, yo tengo una pregunta rápida. Sí. Cuando mencionabas que se te caen los tefilín, mencionabas como los resubot también, o digamos, estás poniendo y un resubot se te toca el suelo, también tienes que Eso, hacer ayuno. estamos hablando de la caja. Estás hablando del petín. Ok. Sí, pero hay que tener mucho cuidado de no, que no toque los resubot el suelo. Sí. Eso es muy importante. Vaya que hablaste de ese tema. Es muy, muy importante de cuidar este tema de que no toquen el suelo los resubot. Es que sí es difícil porque a veces, si estás sentado, se te puede caer de un lado, pues así, Bueno, pero si te das es, cuenta, cuando uno se sienta, los resubot del pecho caen así y son sí, largos. Pueden llegar a tocar el peso. Eso no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Yo digo en el sentido de que uno viene y se está quitando los tefilín o se está poniendo los tefilín y tiran al suelo los resubot. No, procura agarrar los resubot y ponerlo encima de la mesa y tú te lo pones y está todo bien ahí. Si se cae un poquito, no hay ningún problema, no hay ningún problema, pero deben de cuidar esto, porque a veces puede suceder lo que pasó a un compañero con que yo rezo. Él se sentó, se movió, otra vez se me cayó otro, se sentó y cuando se sentó, la silla mascó los tefilín los tefilín de la cabeza, ¿sí? Entonces los cortó, prácticamente la puntica esta, los cortó, lo cortó, ¿sí? Entonces, nada, ahí sí que tendría que hacer las medidas correspondientes y específicas con eso. Pero eh, a raíz de esta circunstancia, él aprendió, porque yo se le decía, no, mira, se pone acá y si te cae, porque no te caigan al suelo, ponlos encima de tu pierna o algo por el estilo, pero que te caigan acá está bien, pero que no toquen el suelo. Hasta que le pasó esta circunstancia, pues él ya entendió. Ahora entiendo lo que tú me dices, Johanna. Me dice, bueno, a ver. En fin, van aprendiendo, la gente va aprendiendo. Pero sí, es importante saber estos tips. Estos tips son muy bonitos. ¿Más dudas? ¿Más preguntitas? ¿Más preguntas? David, ¿sí? Rap, ¿Preguntas? me Alejo, ok. preguntaba, ¿deben estar pintados por los dos lados de negro? Porque he visto que el un lado tiene algunos que tienen negro y el otro lado tienen otro color. Interesante. Ok. No importa, no importa. En la parte de arriba tiene que ser completamente negro. Y abajo, si es color brown, como el color característico de lo que es el cuero, no hay ningún problema. Ahora, si lo pintas por abajo, si viene así como ahora, vamos a hablar el ejemplo de mis tefilín que yo uso, que tiene por abajo que es color negro y negro por la parte de arriba donde brilla, podríamos decir, o lo lustrado, para que vea aquí, ¿ya? Esto es lo normal, pero si este lado de abajo es color, este lado de abajo es color brown o como cafecito, color cuero, también se cumple con la misma. No hay ningún problema con eso. Es cuestión de... Ay, gracias, gracias. Ok. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Brad, Resolvamos. en el caso de que una persona tenga tatuajes o alguna cosa, ¿le afecten algo? Hay Muy gente que bonita he pregunta, visto muy bonita pregunta, muy bonita pregunta. Yo conozco a un rabino, Moshe Dover. Él, después de mucho tiempo eh, que él estuvo en la policía, bueno, él es judío de nacimiento y él se inmiscuyó en rollos, podríamos decir, de gangs, podríamos decir, quién sabe, no sé, yo no, o sea, de la historia no me la sé completamente, pero él me menciona que él está tatuado todo este brazo, ¿ya?
y, y no hay ningún impedimento, en este caso, que él se ponga tefilín. Entonces, para aquellas personas que tienen tatuaje en el brazo, no hay impedimento. O sea, no hay impedimento con respecto a esto. Él se pone todos los días, él es rabino ahora, barbas largas, él es de Chabad, y es una bonita historia de persona. La historia de él es más, ahorita él trabaja bueno, trabajaba o trabaja todavía para Collier County, y él en la penitenciaría de Collier County. Puedes imaginar. O sea, él trabaja todavía como oficial en la penitenciaria. Qué bonito. Y él se va con su sombrero, con tzitzit y todo, hasta con su pin de Mashiach anda de ahí. Qué chévere. Sí. Pero son historias bonitas que tú te das cuenta y dices, bueno, mira. Y muchas personas sojuzgan a las personas tatuadas, pero sabemos de que nadie puede recordarte tu pasado. Si tu pasado es pasado, lo que fue, es más, dicen nuestros jajamín, aquellas personas que cometieron averot o pecados, todos estos averot y pecados, y esta persona hizo teshuvah sincera, todos estos pecados se le vuelven méritos a él. Mm. Mm. Ok, David decía, tenías preguntas, a ver, adelante. Usted mencionaba que no se debe, los tefilín no deben ponerse donde uno se siente. Sí. Por ejemplo, en mi caso, que yo hago los rezos en la salida de mi casa, en el sofá, yo no debo poner los tefilín encima del sofá porque ahí se sientan las personas. Debo buscar una mesita o algo para poder ponerlos en esa mesita. Sí, sí. En este caso, David Siajo está en Cuba. Nosotros le pudimos pudimos llevarle, hacer llegar su talit y su tefilín, y él está con nosotros estudiando, ya lleva varios años ya con nosotros aquí, y él está haciendo una pregunta, dice que con respecto a lo que hablaríamos en lo que es el Shulchan Aruch, necesita él buscar una mesita donde poner los tefilín para no ponerlos en el sofá. Ahora, si tiene brazos el sofá anchos y amplios, donde uno apoya brazos, ¿no? Usted los puede poner ahí, pero donde usted pone las posaderas, no se pueden poner los tefilín. Es preferible que busque su mesita o en su mesa donde usted come, limpie bien el área y ahí mismo se pone los tefilín, y ya después usted se puede sentar y hacer sus restos. Es preferible, ¿ok? En fin, más preguntas, más respuestas. Ok, si no hay más preguntas, Una pregunta más rápida, un segundito. a ver. Sí, yo tengo una pregunta. Es que sí conozco algunas personas que no se han convertido y sí se ponen el tefilín. Entonces, nada más quería saber cuál es como la consecuencia que mencionó. Bueno, esto es consecuencia de Malkut de Rabanán. O sea, que hay, podemos decir, latigazo por dictamen rabínico, porque esto, vamos a poner el caso, una persona no judía, sabemos que estos son mandamientos que no le corresponden a él. ¿Cómo va a venir una persona que ni siquiera está circuncidada ponerse tefilín? Para empezar. Y la otra ni siquiera ha aceptado sobre sí el yugo de la Torá, tanto oral como escrita. Y esto es una de las preguntas que se les hace antes de hacer una conversión a una persona. Si acepta tanto la Torá oral como la escrita, la Torá Shemitah y la Torá Shepal-Peh. Entonces, esto es algo que tiene que decir la persona: sí, acepto, y sabiendas de que si acepta está en su cabeza las 613 mitzvot. Sabemos que tantas son positivas, tantas son negativas, tantas le corresponden a los Juanim, tantas le corresponden a los Leviim.
Esto viene a comparar a lo que cuando vino una persona a quererse convertir y fue a la casa de Shammai y le dice, enséñame la Torá en un solo pie. Entonces Shammai, ¿qué hizo? Lo sacó a varazos con la regla, con él, porque él era carpintero, lo sacó a varazos de su lugar, le dijo, ¿cómo yo te voy a enseñar la Torá en un solo, hablando de la Torá en un solo pie? Entonces él fue a la casa o sea, en este caso Beit Hillel, y él hizo, bueno, vas a aprender entonces, y le hizo, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se resume toda la Torá. Ve y aprende, y siéntate a estudiar Torá, y ese estudió Torá, se convirtió. Esto también es comparable también a la otra historia, que se habla mucho de ello, es de que hubo uno que quería ser Cohen, porque se leyó y vio que andaban con las grandes eh, vestiduras que utilizaba en este caso el Cohen Hagadol, y él quería ser Cohen. Y fue a la casa de Shammai, le dice, hey, mira, enséñame cómo puedo llegar a ser un Cohen. Y que hizo Shammai, lo sacó a puras varazos de su yeshiva. Le digo, ¿cómo se te ocurre? Y él fue a la casa de Hillel, y él le dice, mira, siéntate y estudia Torah. Y cuando llegó a la sección donde dice que aquella persona que intente usurpar el servicio de un Cohen es pena socaret. ¿Qué quiere decir caret, estudiantes? Pena de muerte. Pena de muerte. Y si no es por pena de muerte, en este caso de Rabanán, es del cielo. ¿Sí? Entonces se está poniendo sobre su cabeza muchas cosas, Hashbe Shalom, que mejor ya no siga haciendo eso. Esto es para un judío. Su obligación es para un judío. Esto viene siendo comparado también a esto. Que una persona que vaya, vamos a hablar, vaya a China. No, vamos a poner este ejemplo, más simple. Que vaya a Italia, ¿no? Que vaya a Italia y venga y agarre los espaguetis y los quiebre. Porque es su voluntad de hacerlo de esa manera, los espaguetis, quebrarlos. ¿Qué va a pensar un italiano? Este tipo no sabe hacer nada bien. Entonces, de la misma manera, si estas personas quieren sentir aceptación, no va a ser una aceptación, más bien va a sentir desprecio, no solamente por parte de Akadosh Baruj Hu, sino que también de los correligionarios judíos, nosotros los judíos, que debemos de ponernos los tefilín. Sí. ¿Resolví su pregunta en este caso, Judith? Sí, perfecto, gracias. Ok. Entonces, por favor, evítese problemas para su vida. No se ponga tefilín si usted no es judío. Si es judío, tiene descendencia por parte de madre y sabe que sí puede mostrar que es judío, póngaselos. Regrese a casa, vuelva y haga teshuvá, vaya a la sinagoga más cercana, vaya con su rabino, y en este caso recomiendo que haga una sinagoga ortodoxa, donde se puedan abocar con un rabino que las pueda guiar, los pueda llevar en el lugar donde es. Así que hasta aquí con la clase de dos tefilín con respecto al Shulchan Aruch. Se despide de ustedes su amigo Johanan Levi. Shalom, Kol Tuv.